estamos en un nuevo episodio de los Diálogos del Sur, esta vez con Mónica Macha, una amiga, una senadora provincial, senadora de la provincia de Buenos Aires, que ahora tiene la no pequeña tarea de acompañar a Cristina en la lista en el caso de ella, de candidatas a diputados en la elección por la Unidad Ciudadana. Queríamos entrar, primero darte la bienvenida, agradecerte el gesto de venir. No, por favor. Que nos cuentes un poco cómo estás viviendo, cómo viviste prácticamente esta campaña electoral signada por una situación rara, ¿no? Una campaña electoral en una situación de episodios de violencia, de presos políticos, de desaparición forzada. Hay que aclararle a las personas que están mirando que hacemos este encuentro en el momento en que tenemos la casi certeza de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, con lo cual estamos todos en un momento de un estrés muy particular, ¿no? Entonces, pero la primera cosa de la que me gustaría hablar es el clima que vos viste, el clima en la gente de Cristina, en las multitudes, en los encuentros más particulares, en las conversaciones. ¿Cómo se vive, cómo se está viviendo esta experiencia de campaña electoral enrarecida con un gobierno con ribetes autoritarios? A ver, en principio es una campaña de recorrida por toda la provincia de Buenos Aires, con lo cual tiene la diversidad, ¿no?, del conurbano y los distritos del interior muy fuerte, muy marcada. Yo hice muchas actividades vinculadas a mujeres, mujeres que además en el caso del conurbano venían siendo parte de Ellas Hacen, un programa que tenía nuestro gobierno y que realmente había logrado que muchas mujeres salieran de su situación de violencia de género, pudieran tramitar toda esa vivencia en términos colectivos, la independencia económica, empezar a poder negociar mejor sus salarios en otros ámbitos porque tenían una base que les permitía mejores condiciones para esa negociación. Mujeres que han terminado la escuela primaria, secundaria y que estaban empezando a estudiar en la facultad y lo vivían como... ¿Lo vivían quiere decir que no funciona más? No, quiere decir que hay muchas mujeres que dejaron de estudiar porque hoy tienen que trabajar más para cobrar menos y que la plata les alcance menos. Y te decía que lo vivían como un sueño hecho realidad, ¿no? Como algo que para ellas siempre había estado como en esas metas inalcanzables y que de repente el gobierno de Cristina había posibilitado que pudieran también pensarse en eso, estudiando. Es más, me acuerdo que una de las compañeras en San Miguel decía, yo estaba estudiando una tecnicatura, creo que en enfermería y demás, y decía, estaba estudiando como si tuviera plata. Entonces, lo que yo vi en esta recorrida es eso, es primero el avance fuerte en lo económico, cómo eso impacta en las vidas cotidianas, cómo impacta en las posibilidades económicas, ya refiriéndose a cuestiones básicas, a no poder comer en la casa, tener que volver a los comedores comunitarios. Me encontré con mujeres que tal vez en los 90 eran chiquitas y habían comido en comedores comunitarios y tenían la aspiración de que sus hijos y sus hijas no pasaran por eso y hoy vuelven a una situación similar. Entonces hay como una instancia de más conciencia política, de más conciencia social, de más conciencia de los derechos que tuvieron y por ende de más dolor por todo lo que se pierde, ¿no? Entonces eso es muy fuerte, muy marcado. Y después eso acompañado con lo que significó también desde el gobierno de Néstor y los dos gobiernos de Cristina, una avanzada en relación a la participación política, a la organización, a darle mucho empuje, mucho lugar a todo esto y hoy empezar a sentir miedo, compañeros y compañeras que iban con sus remeras no solamente de los partidos políticos, sino también de organizaciones sociales abajo porque querían llevarla, pero no la mostraban públicamente. Claro. Entonces eso me parece que son efectos del autoritarismo y del miedo, ¿no? Como un rasgo así que se veía concretamente. Y en el marco de esto, la detención de Milagro, la desaparición de Santiago Maldonado, como también como esas escenas temidas que se hacen realidad. Así que sí, todo eso aparecía muy fuerte en los discursos. ¿Y hay un sentido de pertenencia afirmado? ¿Cómo está? Estoy pensando frente a esta demonización ya salvaje que está ejecutando los medios
Sí. monopólicos y el gobierno sobre la figura de Cristina, sobre la fuerza. Después quiero profundizar sobre el tema de la ciudadanía, de los ciudadanos, ¿no? Pero vos notás que eso debilita la pertenencia, complica la pertenencia, afirma la pertenencia. ¿Cómo podrías evaluar eso? Yo lo que noté, así en términos muy generales, es que no pone en riesgo la pertenencia. Lo que sí implica son algunos modos de cuidado, como que la realidad en ese sentido cambió, utilizando parte del eslogan de ellos, cambió, y eso significa entonces que hay que tener alguna serie de resguardos que antes no se tenían. O sea, hay una de algún modo, como la percepción de una pérdida de libertad en la expresión política. La militancia incluye otros saberes. Claro, exactamente. Estábamos hablando hace un rato con acá los compañeros con los que hacemos esta actividad, sí. De que hay los años del kirchnerismo, sí. que fueron años de resurgimiento militante, de apertura muy fuerte de la participación, sobre todo juvenil, borró de la escena ciertos patrones de conducta que mi generación, y seguramente la tuya en parte también, teníamos, de cómo cuidar la calle, cómo cuidar nuestras movilizaciones. Exacto. ¿No? Y ahora vuelve a ser vuelve a ser un tema a tener en cuenta, y yo lo que noto es que para los pibes y pibas más jóvenes que empezaron su militancia en este contexto, con Néstor y con Cristina, no saben de esto. Claro. No saben, y les parece, claro, como es como una cosa, es algo extraño. Para nosotros y para nosotras que ya tenemos, bueno, yo empecé la militancia en los años 90, pero igual fui chiquita en la dictadura, entonces hay cuestiones que vuelven a como hacer, si lo digo biologicísticamente, hacer sinapsis, ¿no? con eso, como que vuelve a articularse algo de esa situación con saberes previos. Sí. La presencia de la policía. La presencia de la policía, la infiltración de marchas. Una primera cuestión fue lo del 8 de marzo, sí, ¿no? Sí, la marcha de Ni Una Menos, como una situación de cacería de mujeres. Que se volvió a repetir, ¿no? Ahora en una de las marchas por Santiago. No, pero la que te estaba diciendo. La de Chaco, sí. No por parte de la municipalidad de Resistencia, sino por grupos ultraderechistas, ultracatólicos que estaban directamente patotas, que no dejaron salir a los últimos grupos de mujeres que quedaron. O sea, muchas volvieron el domingo y esas no tuvieron mayores inconvenientes, pero hay otros grupos que se quedaron y volvían el lunes, y esas pasaron una noche fea. Sí, la verdad que sí. Te quería incorporar otra cuestión que venimos charlando, sobre todo con la gente que está participando de la campaña en términos de candidatura. La expresión Unidad Ciudadana, como título, como nombre de la lista, como nombre de la coalición que respalda la candidatura de Cristina, que está encabezada por Cristina, para muchos la Unidad Ciudadana es una especie de recurso retórico para reemplazar, digamos, la personería del Partido Justicialista, una especie de recurso ocasional, de etiqueta pasajera. Al mismo tiempo, retomando un poco el discurso de Cristina desde Comodoro Pi en adelante, la idea de armar un frente de ciudadanos, la idea de que el nombre de la gran unidad nacional para recuperar los derechos del pueblo y para evitar la profundización del ajuste, el nombre ciudadano aparece vinculado a una matriz, que yo a veces trato de conectarla con un fenómeno que en mi opinión es mundial. Este asunto del retiro, de la desconfianza de sectores populares, de sectores sociales respecto de la política en el sentido sistémico, en el sentido formal. La política, generalmente siempre hemos dicho por malas razones, por razones de antipolítica, de prejuicio, por aquello que las clases dominantes quieren alejar a la sociedad de la política porque eso le permite manejar la cuestión. Pero también, y vos como formás parte, digamos, de la estructura de la política, lo debés conocer bien, por prácticas internas, por a veces, yo diría la peor de las prácticas es el distanciamiento del bien colectivo y la puesta en el centro de la propia persona y del propio éxito de la plata o de la figuración o de la escalera social en la que se ha convertido la política. Entonces los ciudadanos
daría la impresión de que es un gesto, no antipolítico, pero es un gesto de nuevo tipo de vinculación entre la política, entre el sistema político y la sociedad, el pueblo, ¿no? No sé, y vinculado a eso, tengo la impresión de que el nombre Unidad Ciudadana también es una señal para después del domingo, ¿no? Es decir, ¿cómo construir después del domingo? ¿Cómo te resuena a vos? Vos sos parte de la dirección de Nuevo Encuentro, una de las fuerzas que adhieren fuertemente, no digo incondicional, porque es una palabra que tiene ecos desagradables, pero muy fuertemente el proyecto de Cristina en todo el último periodo. ¿Cómo pensás esto desde la práctica política de tu partido, de tu fuerza, del futuro? ¿Qué mensaje crees que puede dar esta campaña electoral para qué hacer el día lunes, independientemente de los resultados? A ver, yo creo que en principio el objetivo que se plantea con la construcción de Unidad Ciudadana es que sea, aparte de esta cuestión, si se quiere, más operativa que vos traes de las personerías y toda la discusión con el Partido Justicialista, creo que lo que se está planteando al armar Unidad Ciudadana es un espacio de amplitud y donde los rasgos que nos unen son rasgos muy generales, ¿no? Es como decir, bueno, si esto de ponerle un freno a Macri, ponerle un freno a este gobierno y en defensa propia significa necesitamos acuerdos muy básicos y muy generales, entendiendo que este gobierno va en contra de esos derechos y pisotea todos esos derechos y los destruye. Entonces, creo que la idea de Unidad Ciudadana en ese sentido tiene esa amplitud que yo no lo pensaba como una cuestión, digamos, que ponga el acento en la antipolítica o en la cuestión tradicional de la política. Me parecía más, siempre lo pensé más, como esta cuestión de necesidad de ampliar. Sí, así fue como lo planteó Cristina, pero yo aprovecho esta cuestión, esta sinapsis que apareció, sí, porque yo creo que Cristina, el discurso político de Cristina, ha logrado el lugar de la ciudadanía en el discurso político de Cristina, sí, es el lugar que permite, después de la defección, vamos a hablar así, para no hablar de traición, que son términos a veces muy connotados. Sí, claro. Pero la defección de muchos diputados, de muchos senadores que fueron electos para una política popular, nacional y democrática, sí, y que pasaron a engrosar las filas de una suerte de socialdemocracia de derecha peronista, digamos, ¿no? Sí. Frente a esa traba que el sistema político, obviamente parte de ese sistema político, le pone a la expansión de un proyecto popular, hay que como superarla sobre la base de una construcción que esté, en la cual esté la identidad peronista, esté el Partido Justicialista, estén los radicales, alfonsinistas, pero el mensaje vaya más allá de esas estructuras políticas. Sí, desde ya. Y que inclusive esto también que pueda ser un espacio pensable para muchas personas que no tienen ninguna militancia orgánica y que tal vez nunca la vayan a tener porque, bueno, tiene que ver con un deseo y con una decisión. Entonces, ¿y eso lo viste en la campaña? ¿Se notó esa impronta o todavía cuesta? Sí. Esa impronta estaba y estuvo presente todo el tiempo. Es como igual difícil el diálogo con las personas porque hay como una mayoría importante que no tiene ninguna pertenencia partidaria, ni para los sectores, digamos, que están dentro de la Unidad Ciudadana, ni tampoco en Cambiemos, ¿no? Lo que es difícil, me parece a mí, es, en ese sentido, cómo horadar el sentido común que va construyendo Cambiemos. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte porque es desde la cuestión en contra, los eslogans que son como que los llevamos, es una etiqueta. Claro, entonces, claro. Bueno, es el estigma, o sea, cuando empezamos a hablar, se nos escucha desde ahí. No en los sectores más allegados, sino cuando queríamos interpelar a otras personas que tal vez votaban a Cambiemos o no lo votaban, pero que no nos votaban a nosotros y que teníamos que intentar convencer y persuadir, ¿no? Ahí me parece que hay una construcción muy fuerte que también hace Cambiemos, una convocatoria muy fuerte, que sí ahí aparece lo antipolítico, en todo esto que vos relatabas al principio, para que la gente no participe, para que quede como algo de lo que se dedica
el que se dedica a la política, el que se metió en política, la carrera política, todos esos modos de llamarlo, y que hay un intento, yo creo, desde Cambiemos, de volver a instalar esa idea, que fue una idea muy fuerte en los 90, ¿no? También. O sea, todo lo que era vinculado a la política estaba vinculado al choreo, a lo negociado, ¿no? Ahora, al día siguiente, ¿no? Estamos en el 23 de octubre. 23. Uno puede decir, no sabemos cómo salieron las elecciones, pero mucha diferencia con la estimación de una elección muy pareja, muy bipolar, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Eso, es difícil que eso no sea así. Y va a aparecer el interrogante principal, que es cómo hacer desde esto que tenemos, desde esto de Buenos Aires, pero también de la experiencia de Santa Fe, de la experiencia de varias provincias en las PASO, y vamos a ver cómo funcionan en las elecciones directas legislativas, algo así como que tenemos un macrismo que no es mayoría y no está cerca tampoco de serlo, pero con la división de la oposición, todo indicaría que si no hay una unidad de la oposición, podría reproducir su poder. Y en la unidad de la oposición, cuando uno piensa en la unidad de la oposición, y sobre todo cuando lo ve en caras y en bancas del Congreso y en puntos en la estructura política, no parece muy viable la unidad entre una fuerza que con toda la amplitud y con toda la disposición a la unidad que vos decís, por parte de Cristina, por parte de la Unidad Ciudadana, aún así hay sectores que están más bien privilegiando quedarse dentro de la comodidad del neoliberalismo, con críticas de la sensibilidad, la forma de hacer la política y demás, pero que tienen más bien en la mira el evitar justamente el peso de Cristina, el peso del cristinismo, digamos así, en la ecuación de la oposición. Ahora, si no superamos eso, no llegamos. Si en lugar de superar eso hacemos cualquier acuerdo, favorecemos el retorno de esa alternancia que siempre está en el mismo punto, digamos, ganan unos, ganan otros, la política es la misma. ¿Cómo ves vos desde el punto de vista de las organizaciones que componen el kirchnerismo, las organizaciones kirchneristas, las específicas, las que surgieron con el kirchnerismo, que vos formás parte de una de ellas, y las que tienen como sentido estratégico, como sentido programático, el fortalecimiento de un polo de oposición nacional y popular? ¿Qué mensaje pensás vos que está ahí latiendo? Obviamente estoy haciendo esta pregunta cuando todas tus neuronas están puestas en lo que queda de acá. No, pero está bien, pero está bueno, o sea, igual es algo que está presente todo el tiempo, ¿no? Yo pensaba varias cosas cuando te escuchaba. Digo, en principio, y nosotros hicimos una experiencia, estos 2 años de oposición, a mí me toca en el Senado provincial, pero no creo que tenga grandes diferencias en relación a lo que pasó a nivel nacional, ¿no? Nosotros asumimos, yo asumí en diciembre del 2013, pero cuando se asume, digamos, la nueva conformación de la Cámara, en diciembre del 2015, ya nosotros como en la oposición, fue el momento en que en el Senado, por ejemplo, se quiebra el bloque nuestro en 3 partes. ¿No? Sí, con la discusión sobre el presupuesto. Se quiebra en tres partes. De los cuales uno éramos nosotros, el bloque Frente para la Victoria, que después nos unificamos con el Partido Justicialista, que son 2 senadores más, hoy somos un bloque de 10 sobre 46. Y hay 2 más, ¿no? Y hay otro más, que es el bloque peronista, que son 6 senadores y senadoras, que son los que responden a Randazzo, en términos generales. Yo lo que creo ahí es que, en principio, la política puede ser también un espacio corporativo, y muchas veces lo es. Y creo que pensarse en la oposición implica para todos nosotros y nosotras un reacomodamiento no personal, un reacomodamiento, digamos, de nuestro pensamiento, de nuestra, bueno, ¿qué es ser oposición a un gobierno? Entonces, eso llevó un tiempo. A mí me salió más fácil porque yo en realidad, como vengo militando desde antes y siempre fui oposición y nunca me imaginé estar en donde estoy, enseguida me puse el traje de la oposición.
Pero para otros compañeros que, retomando esto, que habían empezado a militar tal vez y habían llegado a cumplir estas funciones legislativas con Cristina, aparecía esta cosa de la pérdida de ciertos lugares de decisión. O sea, eso es realmente como muy, muy duro, porque vos ves cómo se te va de las manos esa posibilidad de decidir, esa cuestión donde, aparecen los proyectos que el Ejecutivo, en nuestro caso el Ejecutivo provincial, mandaba a la legislatura y que tenían que ver con el endeudamiento de la provincia, con las emergencias que necesitaba Vidal, que son todas emergencias para evitar controles del Estado, claramente, sí. En relación a la obra pública, que es como su caballito de batalla, por otra parte. Me parece que ahí, yo creo que a lo que hay que apuntar y a lo que hay que interpelar es a la conciencia política de cada uno de los que estamos ocupando esa función, a quienes nosotros estamos representando, y que eso tiene que ser con absoluta lealtad, y que es en un contexto muy difícil, que es complejo, que es en minoría, pero que es lo que nos toca en esta época, en esta etapa. O sea, la posibilidad de reconstruir una mayoría desde nuestro espacio político va a ser jugando, digamos, con esa lealtad que significa, vinimos a representar a las mayorías populares, esas mayorías que hoy la están pasando mal, que hoy están perdiendo derechos cotidianamente. Entonces no podemos votar ni en el caso de los nacionales a los fondos buitre, en el caso nuestro al endeudamiento provincial, cuando sabemos que además eso significa una provincia endeudada por muchísimos años, donde la provincia toma crédito con el Banco Mundial, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, eso en los 90 también ocurrió. Claro, sí, totalmente. Entonces me parece que tiene que ver, que en definitiva lo que juegan son las convicciones y que uno pueda o una pueda no dejarse llevar por la corporación política, por la cosa de que, esto que vos decías, no importa quién gobierne, más o menos mantenemos las cuestiones, más en las legislaturas que son absolutamente corporativas, ¿no? O sea, yo he tenido discusiones en algunas votaciones con los propios compañeros donde me decían, no, pero es usos y costumbres que se haga tal cosa. O sea, claro. Sí, yo ese paño lo conozco, ahí mismo donde está, no ahí porque yo no era senador, pero trabajaba en esos alrededores. Claro, entonces... Y debe ser, el que estás vos debe ser uno de los lugares, no sé si va a sonar a un elogio o no, más bien no, uno de los lugares donde por lo menos en otro momento, en la fiesta de los 90, funcionaba una cosa llamada la cajita feliz. Sí, donde claro. No tenía, una vez que entrabas al Senado de la provincia, era como, claro, no tenés más problemas. Claro, de hecho yo me acuerdo que compañeros me contaban que no estaba bancarizado el sueldo, claro. Cosas que decís, delirio. No, yo creo que ese es el punto, es asumir esta etapa histórica, que es en minoría parlamentaria, lo cual no quiere decir que sea en minoría en términos de sociedad, ¿no? Bueno, pero en eso estaba pensando, porque digo, el macrismo Cristina logra... va a estar cerca del 40%. Claro, ¿no? El macrismo logra la mayoría acordando con el Frente Renovador y con el randacismo. Así eso se hizo sistemáticamente, ¿no? Sí. Los 2 años. Sí. Un caso muy notable de transvestismo político, ¿no? Aunque suene un poco pesada la palabra. Pero la presentación en televisión y en radio de algunos candidatos de los espacios ex justicialistas o actuales justicialistas en algunos casos, jurando y perjurando que están en la oposición al plan de hambre y al plan de represión y y después firmando, ¿no? Exactamente. Y a vos te toca verlos en persona, digamos. Y sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en una pelea fuerte para evitar la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley de riesgos de trabajo. Y venimos laburando mucho con la intersindical, que son espacios de distintos gremios de la CTA y de la Corriente Federal, con foros de abogados laboralistas, porque concretamente si esa ley se aprueba, va a significar que cuando un trabajador o una trabajadora tenga un accidente laboral no va a poder hacer juicio laboral. O sea, y nosotros lo pensábamos como, digamos, el primer peldaño de la flexibilización laboral. Claro. Macri y Vidal hablando de la mafia de los juicios laborales, de la mafia sindical, de la mafia, nosotros también, mafiosos, narcotraficantes, un poco de todo. Y todas estas cuestiones, todos estos epítetos que nos cuelgan, pero en definitiva, digo, esa discusión significa también en algún punto transparentar cuál es el modo de funcionamiento de la Cámara, que todos los compañeros sepan cómo se definen las cosas, y eso nos permitió
hasta el día de hoy evitar la adhesión a esta ley. Para mí es un riesgo, hay que pensar que después del 22 de octubre, cuando ya salimos del contexto electoral, lógico. Que cada compañero y compañera sepa cómo se van a poner a jugar cada uno y cada una, ¿no? Y esto es... ¿Vos no pensás que hubo una falta de difusión por parte nuestra? En algún momento estuve, yo lo digo autocríticamente, porque en algún momento estuve empezando una investigación, algo así como el libro, no el libro negro, el libro verdadero de cómo votaron los diputados y senadores en el espacio nacional y en el espacio provincial. A mí me parece que hay el bloqueo comunicativo, el blindaje comunicativo, hace que mucha gente crea. Yo creo que si un encuestador le pregunta a muchas personas, sobre todo a las personas que se definen como opositoras al gobierno, sí, ¿cómo cree que votó el bloque de Massa o totalmente el bloque de los que están ahora con Randazzo o el bloque de este muchacho Bocio? Y yo creo que la mayoría dice que votan en contra. Totalmente, porque ahí está esto de si se quiere, esta división tan fuerte que los medios fomentan mucho entre los discursos teóricos y la práctica, ¿no? O sea, el Frente Renovador puede ir a todos los programas de los medios hegemónicos a decir que es opositor, y ahora su función en la Cámara es absolutamente cómplice con lo que Cambiemos ha necesitado en estos 2 años. Y de hecho, nosotros hemos hecho un ejercicio para ver cómo quedaría la Cámara con los resultados de agosto. Y lo cierto es que nosotros el Frente para la Victoria queda muy similar a como está hoy, en cantidad de legisladores y legisladoras, y todo lo que se le va al Frente Renovador se le va a Cambiemos. Y Cambiemos tendría mayoría, no quórum propio, pero sí mayoría. Entonces es como muy gráfico. Los vasos comunicantes. Exacto, que hay, ¿no? Exactamente. Quería entrar en otro tema porque seguramente ya estamos en la etapa resolutiva de la conversación. No, quería verlo desde el punto de vista de las organizaciones, de las organizaciones K. En algún momento se habló de niveles de articulación, de niveles de coordinación, bajo la premisa del reconocimiento del liderazgo de Cristina. Eso no prosperó, y sin embargo lo que va apareciendo, lo que a mí me parece que va indicando el nuevo momento que se va a abrir el lunes, es una disposición a ciudadanizar la militancia, a convertir esta continuidad, este sello, que no es un sello, sino que es un contenido muy, muy profundo, en una especie de modo de construcción política. ¿Cómo lo ves vos y cómo pensás que eso puede repercutir, si es que fuera así? ¿Cómo pensás que puede repercutir en la dinámica de Nuevo Encuentro, de la Cámpora, de las organizaciones? ¿Estamos preparados, está preparada esa militancia para una visión más transversal, más amplia, participativa? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que ese es el desafío fundamental, ¿no? O sea, el post-elección, cómo se siguen articulando estos espacios y cómo se da esa relación con la sociedad en general. Nosotros y nosotras, como venimos de Nuevo Encuentro, que Nuevo Encuentro es un partido que nace o se fortalece al calor de la gestión de Morón, tuvimos es parte de nuestro ADN en algún punto. Después lo perdimos, o lo dejamos en suspenso, ¿no? Nos pusimos como tal vez, si se quiere, más orgánico. No es una cuestión de más o menos orgánico, sino como más... federales también, ¿no? Porque sí, nos obligó creció, claro, sí, tomamos la decisión de ser un partido nacional y eso significó entonces también avanzar en relación al armado en otras provincias. Pero tal vez le dimos como más relevancia a toda la liturgia, si se quiere, militante, que era un código con el cual se puede comunicar entre militantes y dejamos de lado tal vez lo que significa la posibilidad de la conversación con aquel que no está dentro de un partido político. Yo creo que eso, especialmente nosotros como Nuevo Encuentro, lo perdimos en algún momento. O sea, creo que esto sí fue un tema en la campaña. ¿Vos notaste como que te obligó a recuperar sí, totalmente, esos recursos? Sí, totalmente, que los tenía. O sea, de repente
También es cierto que el haber gobernado un municipio, y yo tenía como muchas áreas a cargo antes de ser senadora, sobre todo las áreas vinculadas a lo sociosanitario, entonces tenía mucho vínculo con organizaciones o directamente con personas que no estaban en ninguna organización, con problemáticas concretas, urgentes. Claro. Entonces era como esto de ponerse en el lugar del otro permanentemente, ¿no? Martín siempre nos decía, no dejen para mañana, o sea, nos tenía con esto, no dejen para mañana lo que se puede hacer hoy, como eslogan, pero de pensar la gestión así y de pensar el problema que el otro trae y que le significa un sufrimiento o un padecimiento, ¿no? Una experiencia de combinación de formas de lucha la que estamos haciendo. Exacto. Muy interesante. Sí. Yo soy propagandista de una idea que la trajo no a esta mesa, pero simbólicamente sí a esta mesa, Omar Plaini. Omar Plaini recordó una experiencia de los años 80 del peronismo, en el contexto de la renovación, donde armaron unas cosas que se llamaban consejos de organización popular, una cosa así a nivel barrial, sí. Donde la idea era la unidad básica, la iglesia del barrio, el sindicato claro. que tiene su sede en el barrio, la organización de la sociedad de fomento, los clubes, digamos, ¿no? Me vino a la memoria pensando en esto que estás diciendo. Y entonces ahí yo creo que, no sé, ¿qué opinás de eso? Donde esté Unidad Ciudadana, y si se quiere arrimar a alguien que no esté de Unidad Ciudadana, político también, digamos. Sí. Bueno, para mí eso fue parte de lo que nosotros hicimos en Morón. Nosotros teníamos, de hecho las llamábamos las interinstitucionales, hasta teníamos interinstitucionales. Sí, y lo hacíamos en todos los barrios, también esto convocando a, tal vez nosotros no convocamos al partido político concretamente, pero estábamos ahí, éramos un partido político, pero sí todas las instituciones que tenían que ver con la gestión municipal, centro de salud, el jardín maternal, digo, todos referentes de cada uno de esos lugares, más la parroquia, más el comedor tal, y todos también para poder pensar las problemáticas del barrio. La diferencia ahí es que está el Estado, ¿no? Claro. Para pensarla de acá al futuro. Bueno, es que la experiencia que seguramente trae Omar tiene que ver con la gobernación de Cafiero. Claro. Y eso fue muy fuerte, digo, yo que tal vez vengo más del campo de la salud y fue mi lugar de formación, la experiencia a nivel provincial más interesante que se conoció en salud fue Atandos. ¿Cómo era el nombre del ministro? Floreal Ferrara, el ministro. Floreal Ferrara era en ese momento. Sí, y que es una referencia para nosotros en el sanitarismo. Porque yo conocí a otro que también fue ministro, pero creo que fue después. Floreal Ferrara fue para todos los que estudiamos después sanitarismo una referencia del gobierno en la provincia de Buenos Aires en salud. Y Atandos era eso, ¿no? Era el centro de salud como parte de la dinámica barrial, y hacían asambleas y de hecho hay algunos compañeros y compañeras que todavía están trabajando en los centros de salud y que vienen de esa época y lo recuerdan como el intento más serio que hubo de poder pensar la salud en términos de salud colectiva, no solamente salud pública, ¿no? Todo el tema de atención primaria, toda la cuestión esa. Sí. Y ahora, el tema es, no le demos ideas, ¿no? Pero ¿Vidal está haciendo algo de eso a su manera, con su...? Yo no veo que estén armando algo así. Tienen una lógica bien hacia el estilo de un gobierno de derecha y de delegar. Entonces financian organizaciones. Pueden ser mejores o peores esas organizaciones sociales. Uno puede tener más o menos sintonía, son ONG, especies de ONGs. Y delegar, claro, y que te cobren un dinero mensual o inclusive financiar los equipos, pero son de las ONGs, no es el Estado indirectamente. Entonces no genera, me parece, este tipo de dispositivos que nosotros estamos pensando. Entonces hay un espacio para hacer esto. Sí, totalmente. Yo creo que ese es un espacio. Lo que sí tiene es que donde gobierna Cambiemos, obviamente todos los trabajadores y trabajadoras municipales tienen un nivel de persecución importante. ¿De persecución? Sí, de persecución importante, que a veces tiene que ver con el modo en que se les exige un rendimiento, la producción, y esto en salud, por ejemplo, o en educación, es terrible, porque no es cantidad de pacientes atendidos, es cómo los atendiste, bueno, entran a jugar otras variables. Entonces, ahí yo lo que veo es esto, ¿no? Y después hay una cuestión con los trabajadores y trabajadoras que han quedado de gestiones del Frente para la Victoria, donde son los sospechosos de siempre. Entonces están como muy vigilados. O sea, vigilados en ese sentido, pero vigilados también concretamente en que los persiguen a ver qué dicen, qué no dicen, con quién hablan. Con lo cual,
hay que ver cómo se puede pensar en dispositivos así sin que eso signifique para ese trabajador o esa trabajadora la sensación de que los ponemos en riesgo laboralmente, ¿no? Claro. O sea, cómo no pedirles algo que les complique, que les pueda complicar su vida cotidiana. Claro, eso para el personal de la municipalidad. Exacto. Pero después pensando en las organizaciones Sí, libres del pueblo, digamos, ahí tenemos un espacio. Sí. ¿Y vos te parece buena esta? No digo que te haya traído algo nuevo. No, pero me parece que algo de esto hay que volver a intentar. Sí, creo que sí, que es por ese lado. Y tiene que estar muy ligado a las problemáticas de las personas, ¿no? Al problema concreto. Porque también es cierto que si nosotros, que esta era otra cuestión que inclusive Cristina nos decía al principio de la campaña, ¿no? Tal vez las grandes argumentaciones y las grandes teorizaciones. No, claro. No porque terminamos hablando, vuelvo a esto del código, en un código que... Para nosotros. Sí, nos seguimos hablando entre nosotros y el desafío es que podamos hablarles a los que están por fuera de las organizaciones o en otras organizaciones. Bueno, Mónica, un último mensaje de campaña, te dejamos 2 minutos. Bueno, a mí me parece que en principio lo que tenemos es el desafío de poder ponerle un freno a Macri. Un freno a Macri significa un freno a toda esta política que avasalla derechos, que quita sueños, que implica volver a experiencias muy dolorosas para las familias, que en realidad nosotros nos proponemos como representantes de esas peleas y de esa defensa, ¿no? De defender esos derechos, pero que ahí necesitamos sí el acompañamiento y este voto de confianza. Yo sé que siempre hay un punto en donde nuestra lista es una lista que inclusive es como de compañeros y compañeras. Algunos son muy conocidos y otros no tenemos ese nivel de conocimiento, pero que sí está bueno que si alguno se pone a mirar y a ver de dónde venimos, qué hicimos, seguramente les va a dar un poco más de seguridad, porque ya tenemos un recorrido en estas cuestiones. Así que creo que es una oportunidad para empezar a ponerle ese freno, es una oportunidad histórica. Lo que se viene, yo creo que más allá de los resultados va a ser muy difícil. Porque justamente estamos hablando de elecciones legislativas, entonces no creo que nosotros podamos modificar toda esta estructura de gobierno, no la vamos a modificar, de hecho eso es en el 2019, pero sí podemos empezar a construir otra alternativa política y creo que es el desafío que tenemos y por eso pedimos el acompañamiento. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. De tu parte.